Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, bienvenidos a un nuevo video. Y en este tutorial y en este paso a paso, como pudiste ver al inicio, vamos a estar tejiendo a una preciosa coneja llamada Judy Hotz. Por ahí te sale una imagen, si no la reconoces o si no recuerdas cuál es, por ahí te dejo una imagen. Y es esa preciosa conejita de nuestra película llamada Zootopia. Me encantó ese nuevo traje que tiene en la película Zootopia 2 y decidí hacerla con ese traje. También la puedes tejer con el traje tradicional de policía, ponerle las hebillas o los accesorios en su cinturón y ya queda como nuestra coneja de Judy Hotz policía. En esta oportunidad la quise trabajar con el traje de la película 2, me encantó cómo se ve muy sport, muy linda y pues así nos quedó. Este es el resultado que quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que yo siempre les comparto todo lo que tejo, mis chicas, todo lo que tejo lo encuentran acá en el canal. Y pues simplemente les pido que me ayuden a compartirlo, que me ayuden con el like, con el suscribirse, para que el canal pueda tener pues más visualizaciones, podamos crecer. Y también, pues claro que sí, me ayuda muchísimo adquiriendo el patrón escrito. El patrón de Judy Hotz escrito en PDF, lo puedes descargar aquí en el enlace, aquí en la descripción del video te he dejado el link para que piques y lo descargues y lo adquieras y de paso apoyes mi trabajo, me encantaría y siempre les agradezco muchísimo, mis chicas. Y bueno, mis chicas, les voy a estar explicando aquí en este intro cómo vamos a trabajar a nuestra preciosa conejita. Tenía varias ideas en mente a la hora de diseñarla y de trabajarla, que al final en la evolución y en la elaboración por el camino fui cambiando de ideas y quiero mostrarte aquí cómo al fin la vamos a trabajar. Es una conejita que su chaquetita es de quitar y de poner, ¿listo? No se teje con el brazo como a veces hacemos que se teje todo en conjunto, no. Esta se teje el cuerpo y luego tejemos la chaquetita, ¿listo? Esta chaquetita que ella tiene. Esta es de quitar y de poner. También el cinturón, pues el cinturón sí le hacemos simulación de pretinas con el hilo, es muy fácil de trabajar y aquí vamos a aprender a realizar este tipo de piecitos que son así como hacia adelante y luego suben así la piernita, pues voy a estarles enseñando cómo hacer esta patita de nuestra coneja. Mira esta colita tan preciosa que le hicimos aquí por la parte de atrás, sus orejitas. También las orejitas se pueden trabajar en técnica tapestry, que es incluir el otro hilo rosa dentro de la misma ronda, pero no lo vamos a hacer así. Me pareció que el tono rosa es un tono muy pastel, un tono muy difuminado dentro del color gris original de su cuerpo, así que decidí hacerlo con maquillaje, con sombras, son sombras normal de las que utilizamos para maquillarnos, lo pinté, por decirlo así, con una brochita de maquillaje. ¿Listo? También sus ojitos, que es lo más importante, mis chicas. En videos anteriores les comentaba que había conseguido unos ojitos de seguridad o unos ojitos de pegar. Busqué muchas opciones porque si tú miras la mirada de nuestra coneja, nuestra conejita Judy Holtz, ella tiene la mirada alrededor de su pepita negra como un tono morado o lila. Entonces era muy difícil de conseguir. Normalmente se consiguen estos que les voy a mostrar acá. Estos son los que normalmente conseguimos, el círculo pues negro y alrededor un tono del que uno quiera, pero lastimosamente no conseguí el tono morado o lila que necesitaba. Así que el que conseguí en tono morado fue este que les mostré en un video shorts anteriormente cuando anuncié el video y anuncié la compra de los materiales. Y también este que también se parece mucho, es muy lindo, pero si te fijas, ambos tienen el círculo negro del centro muy pequeño, muy pequeñito. Y pues ella no tiene esta mirada así, ella tiene el círculo negro bastante amplio y solamente un bordo muy pequeño, muy delgado de morado. Así que decidí bordarlo, mis chicas, así que vamos a conseguir, estos ojitos son de 12 milímetros, son bastante amplios y le quité con un bisturí o con un cuchillo el tornillo para que quedaran completamente planos y poderlos pegar sobre la parte blanca que es fieltro. Esto es fieltro, también lo puedes usar como el foamy o goma eva para hacer ese círculo y lo pegamos sobre esa parte blanca. Luego con el hilo morado le hacemos la línea, le pegamos con silicón frío, yo utilizo, siempre se los muestro, esta silicona fría, puedes usar silicona caliente, pegamento, bueno.
tantos que hay en el mercado. Vamos a necesitar hilo gris claro, este es un gris oscuro para su pantalón, un celeste, un azul para su chaqueta y blanco para la parte de su hocico. El hilo negro para hacer los bordados de la expresión facial y pues el maquillaje para pintar sus orejitas. Y un hilo tono rosa bebé o rosa claro para hacer el bordado de su nariz. La cantidad de cada uno de estos materiales está en la descripción de este video. Ahí les dejo en gramos lo que vamos a gastar. Y eso es todo, mi chica, solo necesitamos esto. He utilizado este color para hacer el bordado de los ojitos, la expresión y listo, mis chicas. Y es súper sencilla de trabajar, muy fácil. Espero que puedas también adquirir el patrón escrito, que dejes tus cariñitos como siempre. Y ay, como siempre les indico, mis chicas, ya íbamos a arrancar sin decirles. Nos mide 34 centímetros. 34 centímetros por sus orejitas. En realidad sus orejitas son bastante largas, es algo característico de ella, así que mide 34 centímetros nuestra conejita. Y así nos queda. Yo sé que les va a encantar. Vamos a empezar. El tutorial parte 1 es este, donde trabajamos el cuerpo base. El tutorial parte 2, donde trabajamos la chaqueta, orejas, accesorios y demás para terminarla. Así que arranquemos con este tutorial, mis chicas. Gracias por ver. Para dar inicio, mis chicas, vamos a comenzar por los brazos. Necesitamos tener los bracitos listos para luego unirlos con el tejido de nuestro cuerpo. Así que vamos a comenzar por la parte gris de sus manitas. Vamos a hacer un anillo mágico y antes de arrancar te recuerdo que YouTube te permite colocar el video en una velocidad más rápida o mucho más lenta para que puedas ir a la par mientras vas tejiendo. Puedes ajustar la velocidad a tu gusto. Aquí tenemos ya nuestro anillo mágico y vamos a introducir 7 puntos en él. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 puntos en el anillo y cerramos. Vamos ahora a cerrar la ronda. Te recuerdo que yo cierro rondas con punto deslizado y subo con una cadena cada ronda, pero tú puedes hacerlo en espiral poniendo marcadores, es exactamente lo mismo. Pasamos a la ronda 2 y desde la ronda 2 hasta la ronda 4 vamos a tejer los mismos 7 puntos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Antes de cerrar esta ronda voy a girar la pieza, corto la hebra interna y cierro la ronda. Para que no me quede por el revés, siempre giramos la pieza para que no nos quede el tejido por el revés o estemos trabajando así por el revés. Vamos a tejer hasta la ronda 4 los 7 puntos. Ya tengo acá los 7 puntos con 4 rondas y vamos ahora en la ronda número 5 a hacer una disminución. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y voy a hacer una disminución. Y luego continúo tejiendo los 3 puntos que me restan, 1, 2 y 3. Aquí nos quedan 6 puntos y con estos 6 puntos vamos a tejer todo el resto del brazo hasta terminarlo. Vamos a tejer desde la ronda 6 hasta la ronda 13. En total vamos a hacer 8 rondas más tejiendo estos 6 puntos. Normalmente yo no relleno estos bracitos tan delgaditos, no le introduzco relleno, pero si tú quieres hacerlo puedes introducirle y te sugiero hacerlo solo en la parte de la manita o en la parte final del brazo para que no se nos levante. ¿Listo? Solo introducir un poquito aquí en la parte de la manita y listo. Vamos a tejer hasta la ronda 13.
Cuando ya hayas llegado a la ronda número 13, mira, se ve así el bracito, vamos ahora a cambiar de hilo. Ese último punto no lo terminé, lo dejé a la mitad, mis chicas, y vamos a cerrarlo con el hilo celeste, el que vamos a utilizar para su blusa interna, ¿sí? Con ese celeste cierro ese último punto y lo que voy a hacer ahora es trabajar las últimas 3 rondas con este tono celeste. Vamos a esconder esas hebras a medida que vamos tejiendo. Esta sería la ronda 14. Voy a jalar las hebras, listo. Desde la ronda 14 hasta la ronda 16, que son 3 ronditas, vamos a hacerlas con este tono celeste. Y como les dije, mis chicas, vamos a trabajar los mismos 6 puntos que tenemos. Voy a ir escondiendo las hebras a medida que voy tejiendo y luego las corto o quedan por dentro del brazo. Vamos a hacer el otro brazo exactamente igual. Este lo tengo que terminar con esas 3 rondas. Aquí ya tengo el otro terminado. Mira, se ve así. Cortamos la hebra y hacemos el segundo exactamente igual. Mira. Así nos queda ya con las últimas 3 ronditas de celeste. Y le eché un poquitito de relleno, pero solo en estas últimas rondas de la manito, ¿ok? Hacemos los 2 bracitos, los dejamos listos a un ladito a la espera de nuestro cuerpo. Y vamos a comenzar con los pies y las piernas. Para que tengas una idea cómo vamos a trabajar los pies y las piernas, aquí tengo la primera pierna que ya tejí, vamos a hacer la segunda juntas y tienes que trabajar tú la segunda exactamente igual a como te lo voy a enseñar. Aquí tengo, primero vamos a hacer el pie, mis chicas, que vamos a empezar con gris, vamos a hacer el pie hasta el talón y luego le vamos a llamar la pierna desde la parte de encima del pie hasta terminarla. El pie solamente lleva unas cuantas rondas en forma horizontal y la pierna la comenzamos sobre el pie con puntos deslizados en forma vertical. ¿Listo? Así nos queda la primera. De esta forma vamos a hacer la segunda exactamente igual. Alistemos gris claro y el gris oscuro o el que tengas para el pantalón. Vamos a comenzar con el gris claro trabajando la punta de nuestro pie. Vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a hacer el patrón o la secuencia, mis chicas, de un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta terminar. Un punto, luego un aumento, un punto, en el otro un aumento, un punto y en el último un aumento. En total en esta ronda 2 te quedan 9 puntos. De esta forma voy a cortar la hebra del anillo mágico y pasamos a la ronda 3. Desde la ronda 3 hasta la ronda 6 vamos a hacer, en total ahí serían 4 rondas, vamos a tejerlas tejiendo los mismos 9 puntos que nos quedaron en la ronda 2. Así que vamos a ir tejiendo 9 puntos en cada ronda hasta llegar a la ronda número 6. Pero como siempre te indico, debes girar la pieza. Mira cómo se encoca o se queda así subida, enrollada, y empezamos, si seguimos tejiendo así nos quedarán los puntos por el revés. Entonces debemos girar la pieza de esta forma para que los puntos nos queden por el derecho y poder trabajar por el derecho de la pieza, del tejido. Vamos a tejer hasta la ronda 6. Cuando llegamos a esa ronda cortamos la hebra gris, mis chicas, y cerramos el punto con el otro gris oscuro o con el tono del pantalón. Vamos a trabajar la ronda 7. Esta ronda 7 vamos a hacerla
con los mismos puntos que ya tenemos, los 9 puntos. Voy a ir escondiendo también las hebras que están acá cortadas. Vamos a trabajar 1, 2, 3 y así hasta tener los 9 puntos de esta ronda. Te cuento que esta pieza del piecito, la parte del pie que estamos tejiendo, no la voy a rellenar. Esta pieza va a ir sin relleno. Si tú quieres introducir el relleno, puedes hacerlo. ¿Listo? Lo que pasa es que quiero que quede como el hilo que trabajo es acrílico, pues me ayuda a que tenga la forma que yo deseo. Con mis propias manos le doy forma. Así que no quiero que me quede un pie abultado o un pie grandote, sino que quede aplastadito. Así que esta pieza del pie no va a llevar relleno. La parte de la ronda 8 vamos a trabajarla tejiendo un punto y luego una disminución. Y de esta forma vamos a repetir hasta terminar la ronda. Un punto, luego una disminución, un punto y por último la última disminución. Esta es la última ronda del pie. Voy a cerrar y voy a dejar una hebrita larga para con la aguja lanera. Posteriormente, cuando termine la pierna, con la aguja lanera voy a cerrar esta abertura que me ha quedado aquí. Pero como te digo, no voy a introducir relleno porque me gusta que se vea así aplastadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, mis chicas? Esa hebra la dejamos así para luego coser y cerrar esa abertura. Para comenzar la pierna se comienza aquí sobre estas dos rondas últimas que trabajamos de gris oscuro. Así que vamos a tener que tejer puntos deslizados encima de estas dos rondas en la parte plana. ¿Listo? Vamos a aplanarlo y voy a enhebrar el hilo gris desde el lateral, desde un punto saliendo hacia el otro. ¿Ok? Voy a enhebrar por acá de un punto lateral, paso al siguiente. Y voy a empezar a hacer puntos deslizados. La idea es hacer aproximadamente 8 o 9 puntos deslizados porque sobre ellos vamos a tener que tejer 8 puntos. Pero vamos a hacerlo solo sobre la parte gris. Gris oscuro, ¿no? Gris oscuro. Vamos a tejer los puntos así sobre la base de esta ronda y sobre la base de la ronda última. Esto tiene que quedar exactamente igual en la otra pierna para que nos queden iguales, ¿ok? Mira, aquí paso de un punto al otro, el hilo, saco, hago una cadena y empiezo a trabajar. De donde sale la hebra hacia el siguiente punto, saco y hago un punto deslizado. Y así sigo. De un punto al otro, punto deslizado. De un punto al otro, punto deslizado. Y así voy haciendo en forma de óvalo. Cuando llegue al otro lateral me salto y paso para la otra ronda. Hago como un óvalo, mis chicas, de punto deslizado. Ya cuando tenemos, mis chicas, la base de los puntos deslizados, que son nuestra base para poder arrancar y trabajar la pierna, tenemos ya este óvalo creado encima de nuestra parte gris oscura. Vamos a cortar, yo he cortado porque necesitamos que la unión la terminación de cada una de las rondas sea en la parte trasera de nuestro pie y no en el lateral. Así que voy a enhebrar nuevamente tomando la hebra delantera de estos puntos deslizados aquí por la parte de atrás. Y allí voy a enhebrar el mismo hilo con el que estoy trabajando y vamos a tejer en esta ronda número 1 de la pierna. Vamos a ir tejiendo tomando la hebra delantera de esos puntos deslizados 8 puntos. Necesitamos tejer 8 puntos en esta primera ronda y vamos a trabajar los 8 puntos también en la ronda número 2. Así que vamos a hacer 2 ronditas de estos 8 puntos.
Así se ve con las dos rondas de 8 puntos, mis chicas. Ya podemos subir todo lo que queramos en la pierna. Vamos ahora a trabajar la ronda 3, donde vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos y tejemos un aumento. Y lo volvemos a repetir, 3 puntos, un aumento hasta terminar. 1, 2, 3 y en el último un aumento. Ahí hicimos 2 aumentos en esta ronda, así que tenemos en total 10 puntos. Vamos a trabajar ahora en la ronda número 4 y 5 estos mismos 10 puntos. Vamos a hacer 2 rondas. Y te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas a trabajar para que subamos la pierna. Vamos a hacer unas rondas con aumento y unas rondas sin aumento para ir intercalando, ¿listo? Así que vas a tejer hasta la ronda 5 con 10 puntos. Luego en la ronda 6 vas a hacer la secuencia o el patrón de 4 puntos, un aumento y lo repites. Te quedan 12 puntos en esa ronda. En la ronda 7 y 8 tejemos esas dos rondas con esos 12 puntos. Y la ronda 9 hacemos 3 puntos, un aumento, lo repetimos y te quedan 15 puntos. Y trabajamos la ronda 10 con esos 15 puntos. Vamos a ir rellenando, solo vamos a rellenar aquí la pierna desde el inicio donde comenzamos la ronda 1 de la pierna. Esta parte sí la vamos a rellenar muy bien. Mira cómo se ve ya la piernita, mis chicas, hasta la ronda número 10. Ya rellené un poquito, ya va tomando forma, ¿cierto que sí? Se ve mucho mejor. Vamos ahora a la ronda número 11 a hacer más aumentos. Vamos a tejer en la ronda 11 el patrón de 4 puntos aumento, repitiéndolo para que nos queden 18 puntos. En la ronda 12 vamos a hacer 5 puntos aumento como patrón y nos quedan 21 puntos. Y en la ronda 13, que es la última que hacemos de aumentos, hacemos 6 puntos aumento y nos quedan 24 puntos. Vamos a tejer esas rondas de aumento para darle más amplitud y más caderas a nuestra conejita. Al terminar la ronda 13 vamos a tejer desde la 14 a la 16. 3 ronditas de esos mismos 24 puntos para que nos quede ya la altura deseada de nuestra pierna y vas a hacer la otra exactamente igual, mi chica. Yo ya tengo aquí la segunda y en la segunda no cortamos la hebra. Así que terminada la segunda pierna vamos a hacer puntos deslizados hasta ubicarnos en la parte lateral interna de la pierna para unir a la primera. Así que voy a hacer en mi caso 8 puntos. 8 puntos deslizados. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando tengamos los 8 puntos deslizados, vamos a unir a la primera pierna también en la parte interna lateral. Vamos a buscar la mitad y en ese punto hacemos un punto deslizado. Y unimos a esa primera pierna. Y aquí iniciamos la ronda 1 del cuerpo. Recuerda que las piernas deben estar hacia adelante. Ya con las piernas hacia adelante iniciamos la ronda 1. Vamos a tejer 2 ronditas de estos 48 puntos. ¿Y por qué 48? Porque tenemos 24 y 24 en cada una de las piernas. Así que vamos a tejer uniendo ambas piernas y nos van a salir pues 48 puntos. Vamos a tejer 2 rondas. Esta es la primera, tejemos primero una pierna, luego pasamos a la segunda pierna y así tejemos las 2 rondas. Mire cómo se ve nuestro cuerpo tejiendo hasta esas 2 rondas, mi chicas. Ya está unido nuestro cuerpo, ya las piernitas están unidas. Vamos a comenzar la parte del cuerpo, así que vamos a iniciar con la ronda número 3, tejiendo disminuciones.
En la ronda número 3, mis chicas, ya después de haber tejido esas dos primeras rondas del cuerpo, en la ronda 3 trabajamos disminuciones. Vamos a hacer el patrón de 6 puntos, una disminución. Repitiendo eso hasta el final, te van a quedar en total 42 puntos. Vamos a ir disminuyendo para llegar a la cintura. En la ronda 4 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final y te quedan 36 puntos. Y vamos a ir rellenando muy bien las piernas, la caderita y se va viendo así de esta forma. En la ronda número 5 vamos a hacer primero 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Luego vamos a tejer acá en la cadera 3 disminuciones seguidas. Vamos a hacer una disminución, nuestra segunda disminución y nuestra tercera disminución. Luego tejeremos en la parte de adelante 12 puntos hasta llegar al otro lado de la cadera. Cuando llegues al otro lado tejerás 3 disminuciones seguidas nuevamente y nos quedarán por terminar 6 puntos en la ronda. En total te quedan 30 puntos. Terminada esa ronda, mis chicas, en la ronda 6 vamos a tejer los mismos 30 puntos que tenemos. Y en la ronda 7 hacemos el patrón de 3 puntos, una disminución. Repitiendo hasta el final te quedan 24 puntos. Aquí en estos 24 puntos, cuando terminamos esta ronda 7, vamos a cambiar de hilo. En el último punto voy a introducir el tono celeste. Y vamos a trabajar, voy a cortar aquí la hebra. Y vamos a trabajar primero que todo en tono celeste una ronda de puntos deslizados. Vamos a cerrar este punto con el tono celeste y vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos, haciendo puntos deslizados, pero solo tomando la hebra trasera. Cuando termines esta ronda de puntos deslizados, vamos a tejer la siguiente ronda, que sería la ronda 9, tomando también la hebra trasera, pero de los puntos deslizados. Y vamos a tejer una ronda de esos 24 puntos. Mira cómo se ve de bien ya nuestro cuerpo, ya vamos avanzando, ya tenemos una ronda de la camisa, de nuestro cuerpo, pues del tronco. Vamos ahora a trabajar otra ronda de estos mismos 24 puntos. Vas a tejer enseguida de esa ronda, mis chicas, de la ronda número 9, donde trabajamos tomando la hebra trasera, vamos a tejer desde la 10 hasta la 18. En total van a ser 3, 6, 9, 10 rondas que tenemos en total del tono celeste. ¿Listo, mis chicas? Y de esos 24 puntos, ¿no? Vamos a tejer hasta la ronda 18. Así se va a ver, vamos a rellenar muy bien el cuerpo, el tronco. Y vamos ahora a trabajar colocando nuestros brazos. ¿Recuerdas que ya los teníamos? Vamos a listarlos y vamos a trabajar primero en esta ronda, que es la ronda 19. Vamos a trabajar primero 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. La idea es que lleguemos al lateral o a la cadera, al lateral del cuerpo, y aquí poder ubicar uno de nuestros brazos. Entonces vamos a introducir en uno de los puntos del brazo y vamos a trabajar acá los puntos que tenemos en el brazo. Tenemos 6 puntos en el brazo, ¿recuerdas? 1, 2, 3, vamos a ir girando, 4, 5 y mi último punto del brazo, 6.
Cuando termines los 6 puntos del brazo, vamos a pasar nuevamente al cuerpo y miramos qué punto es el que sigue, en el que quedamos. Inmediatamente en el siguiente punto continuamos. Y en el cuerpo vamos a tejer 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Y volvemos a hacer lo mismo porque ya llegamos nuevamente al lateral del otro lado. Así que aquí vamos a ubicar el segundo brazo, tejemos los 6 puntos del brazo y luego continuamos en el cuerpo tejiendo los últimos 5 puntos que faltan. Tendríamos 36 puntos sumando los dos brazos. ¿Listo? Teniendo los brazos ya ubicados, mis chicas, vamos a empezar rondas de disminuciones para ir cerrando nuestro cuerpo. Vamos a tejer en la ronda número 20 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esto lo repetimos hasta el final para que nos queden 30 puntos. Para las siguientes rondas van a ser, en la ronda 21 vas a repetir 3 puntos, una disminución y te quedarán 24 puntos. En la ronda 22 vas a hacer 2 puntos, una disminución para que nos queden 18 puntos en total. Y en la ronda 23 hacemos un puntito, una disminución y ya en esa ronda nos quedarán solamente 12 puntos. Recuerda que debe ir rellenando muy bien nuestro cuerpo y la parte de los hombros. Así va tomando forma ya nuestro cuerpo. Mira, ya hice la última ronda de disminuciones, la ronda 23, y nos quedaron 12 puntos. Hicimos un punto, una disminución allí. Ahora lo que vamos a hacer, mis chicas, vamos a rellenar muy bien como te decía, y ahora lo que vamos a hacer es introducir nuevamente el tono gris claro con el que vamos a trabajar la cabeza y comenzaremos por el cuello. ¿Listo? Vamos a cerrar con este gris y vamos a trabajar primero que todo una ronda de punto deslizado tomando la hebra trasera de los puntos, así como hicimos en la cintura. Vamos a hacerlo aquí trabajando punto deslizado tomando la hebra trasera. Vamos a hacerlo con calma porque como ya está rellenado el cuerpo a veces se nos dificulta un poco, pero con paciencia lo podemos lograr. Luego de que tengas ya la ronda de estos puntos deslizados, mis chicas, vamos a trabajar también tomando la hebra trasera de esos puntos, una ronda que será la ronda 25. Vamos a trabajar esa ronda 25 con los puntos tomados por la hebra trasera. Vamos a comenzar a numerar nuevamente, mis chicas, para no seguir con una numeración tan alta. Vamos a comenzar desde la número 1 para comenzar la cabeza. Así que, mis chicas, he decidido que desde donde comenzamos el tono gris vamos a numerar desde la ronda 1 de la cabeza. Así que esta ronda donde hicimos en tono gris en puntos deslizados la vamos a llamar la ronda 1. Luego la siguiente que hicimos los 12 puntos, la primera ronda, vas a tejer esa primera ronda de 12 puntos tomando la hebra trasera de los puntos deslizados, será la ronda 2 y vas a tejer la ronda 3 nuevamente con los mismos 12 puntos, pero ya tomando todo el punto normal como para que nos quede un cuellito así y poder comenzar a hacer aumentos. Vamos a trabajar en la ronda 4 que será la ronda 4 de la cabeza. Ya teniendo claro y aclarando esas numeraciones, vamos a trabajar aumento en todos los puntos, así que vamos a hacer 12 aumentos para que al final tengamos en total 24 puntos. Vamos a ir trabajando aumento en todos. Y luego, mis chicas, les voy a dar las indicaciones de todas las rondas de aumentos y esto nos va a ayudar a tener amplitud que necesitamos, la amplitud que necesitamos para la cabeza. En la siguiente ronda, que sería la ronda 5, después de hacer esta de solo aumentos, vamos a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento.
Si repites esto hasta el final, te quedarán 30 puntos. Luego pasamos a la ronda 6, vamos a hacer aumentos desde ahí en adelante en orden. En la ronda 6 trabajaremos 4 puntos, un aumento, te quedarán 36 puntos. En la ronda 7 hacemos 5 puntos, un aumento y te quedan 42 puntos. En la ronda 8 hacemos 6 puntos, un aumento y nos quedan 48 puntos. En la ronda 9 hacemos 7 puntos aumento, repitiendo hasta el final nos quedan 54 puntos. Y la ronda número 10, haciendo 8 puntos aumento, nos quedan 60 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda 10. Quería mostrarte cómo se ve la cabeza o el avance hasta la ronda número 10. Se va a ver así, mira. Ya tenemos la amplitud necesaria. Mis chicas, vamos a empezar ahora desde la ronda 11 a trabajar rondas sin aumentos. Solamente tejiendo los 60 puntos que ya tenemos y ya te indico desde la ronda 11 hasta cuál ronda vamos a hacerlo. Ya te indico cuántas rondas, pero así se va viendo ya nuestra cabeza. Vas a tejer desde la ronda 11 hasta la ronda número 16. Vas a tejer 6 rondas y vamos a hacer unas disminuciones en los laterales para que tome forma de conejita nuestra cabeza. En la ronda 17 vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a trabajar primero que todo 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí quiero detenerme para darte una indicación, mis chicas, y es que estas disminuciones que tenemos que hacer en esta ronda deben de quedar encima de nuestro hombro. Así que si no tienes los 13 puntos, puedes tejer hasta ubicarte en la posición de la espalda. Mira donde tengo yo ubicado este punto donde terminé el punto 13. Aquí debemos terminar para que las 5 siguientes disminuciones que vamos a tejer nos queden justo encima del hombro. Así que vas a calcular aproximadamente cuántos puntos debes tejer tú para llegar a este lugar. Pueden ser 13, pueden ser menos o pueden ser muchos más. Vamos a hacer 5 disminuciones. 1, 2, 3 y así hasta tener 5. Luego de tejer las 5 disminuciones, vamos ahora a tejer en total 18 puntos que serán los de aquí del rostro del frente y volveremos a tejer 5 disminuciones seguidas en el otro lateral encima del hombro. Y termino aquí con 9 puntos, en total serán 50. Pero vuelvo y te repito, esas 5 disminuciones deben estar en los laterales de la cabeza. Para la ronda número 18 vas a trabajar los mismos 50 puntos, mis chicas. En la ronda 19 vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ubicarnos en el lugar donde hicimos las 5 disminuciones y allí haremos una sola disminución. Tejeremos puntos hasta ubicarnos en el otro lado donde también hicimos 5 disminuciones y haremos una sobre ellas. Y terminamos la ronda, o sea que en esta ronda 19 solamente haremos 2 disminuciones en los laterales y nos quedarán 48 puntos. Así se va viendo la cabeza ya con las disminuciones en los lados hasta la ronda 19 y ahora vamos a hacer unas cuantas rondas de estos mismos 48 puntos para darle más altura a la cabeza y comenzar las disminuciones ya de cerrar nuestra cabeza. ¿Listo? Vamos a rellenar muy bien el cuello. Recuerda que debemos colocar un soporte interno, puede ser una barra de silicón gruesa, puede ser un palito de balso o un tubito plástico que debe abarcar hasta la mitad del cuerpo y la mitad de la cabeza. Esto es para que la cabeza no se mueva o no se caiga y vamos a empezar a rellenar nuestra cabeza. Recuerda que esas disminuciones, te repito, deben ir en los laterales de la cabeza.
He tejido 3 rondas, mis chicas, desde la ronda 20 hasta la 22 y así se ve nuestra cabecita. Ahora sí vamos a empezar a trabajar rondas de disminuciones, así que desde la ronda 23 comenzaremos las disminuciones. Vamos a trabajar primero en esta ronda el patrón o la secuencia de 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda y cada una de las rondas vamos a ir haciendo la secuencia y repitiéndola hasta que la cabeza se nos cierre completamente. En esta ronda, haciendo esta secuencia, nos quedan 42 puntos. En la ronda 24 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos, una disminución y nos quedan 36 puntos. En la ronda 25 hacemos 4 puntos, una disminución y nos quedan 30 puntos. En la ronda 26 hacemos 3 puntos, una disminución para que nos queden 24 puntos. En la ronda 27 hacemos 2 puntos, una disminución para que nos queden 18 puntos. En la ronda 28 hacemos 1 punto, una disminución para que nos queden 12 puntos. Y ya en la ronda 29 hacemos disminución en todos los puntos y nos quedan solo 6 puntitos. Así cerramos completamente la cabeza con estas rondas de disminuciones. Te recuerdo rellenarla muy bien, que nos quede la forma que le dimos. Te sugiero mucho que cuando rellenamos vamos dando la forma, mis chicas, no solamente rellenar por rellenar. Vamos dando la forma, estas disminuciones que hicimos acá a estos lados, que nos queden estas partes más abultadas y ya te muestro cómo queda la cabeza completamente cerrada y ya terminada. Al terminar todas las rondas de la cabeza, mi chica, se va a ver así cuando ya la tenemos rellenada. Yo tengo ya aquí, corté la hebra y dejé un poquito larga para con la aguja lanera cerrar la abertura completamente aquí arriba. Y así nos queda el cuerpo ya terminado con sus piecitos. Mira qué lindos nos quedaron. Solo nos resta pues la expresión, sus orejitas y su chaleco o su buzo o su chaqueta, como le quieras llamar. Nos vamos así para la parte 2 para terminar completamente nuestra conejita Judy. Ya sabes que si deseas puedes adquirir el patrón escrito. Está aquí en la descripción del video el enlace para que le piques y lo puedas descargar. Y así no tengas que volver a repetir todo el video cuando la desees hacer. Así que mis chicas, gracias por ver este tutorial y nos vamos para la parte 2.